¿Cuántas veces has escuchado o has leído ya este pasaje del Sermón del Monte? Muchas veces, muchas. Pero estoy seguro de que Dios tiene algo que decirnos nuevo cada vez que nos damos a la tarea de volverlo a meditar. ¿Ok? Vamos a leer los versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, 43 al 48. Y ya nos estamos aproximando al final del capítulo 5 desde hace ya algunos meses, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. ¿Lo leemos juntos? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Seamos pues, o sean ustedes, dice Jesús, perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, yo sé que ya Male ha orado por este mensaje, al igual que Toño. Señor, nuevamente pedimos que tú sigas hablando en sus corazones, a través de tu palabra nos sigas transformando, porque reconocemos que todavía necesitamos ser transformados, Señor. Pedimos pues que tú nos permitas meditar y reflexionar respecto a todo lo que hoy vamos a estudiar juntos de tu palabra preciosa. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y es que a través de esta sexta antítesis, nuevamente el Señor habla de lo que hemos llamado la senda de una verdadera justicia. Hace algunos domingos hicimos un paréntesis para que nuestro querido Álvaro nos volviera a refrescar el tema de cuándo es que la iglesia será arrebatada, y espero que ustedes ya estén dándose a la tarea de volver a repasar lo que han escuchado, porque eso es muy importante. Hemos hecho énfasis al respecto de cuál es el tema, o más bien la actitud, la postura de la iglesia en estos últimos días, y para eso tenemos esas excelentes enseñanzas. Pero en la última ocasión hablamos de esto mismo, la senda de una verdadera justicia. Porque el Sermón del Monte, que está enfocado a la enseñanza de Jesús a sus discípulos, los está llevando precisamente a ser portadores o testigos, yo diría, ejemplos de una verdadera justicia. No la justicia que estaba ejemplificada en los ancianos, en los sacerdotes, en los fariseos, en los escribas, sino en la justicia que tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros. Este estudio del Sermón del Monte lo iniciamos estudiando las bienaventuranzas. Parte de las bienaventuranzas las vamos a ver aquí hoy en estos pasajes. Si recuerdas, habíamos meditado, habíamos reflexionado que cualquiera que vive las primeras 7 bienaventuranzas, o las primeras 6 bienaventuranzas, la séptima, la octava sobre todo, viene sola. ¿Y cuál es la octava bienaventuranza? La que nos habla de persecución, ¿verdad? Y justamente el Señor Jesús hace énfasis al respecto a sus discípulos de que cuál es la postura, cuál es la actitud de un discípulo de Cristo que sufre asedio, sufre persecución, o cualquier especie de ataque de alguien que no conoce a Cristo. Entonces vamos a dar nuevamente un repaso a lo que es la verdadera senda de la justicia, que contrapone la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Hay un mensaje herético en las redes sociales con el título ¿ama Dios a todos? Nuevamente repito, es una pregunta, ¿ama Dios a todos? Y yo quiero preguntarles, ¿ama Dios a todos? Sí, ¿verdad?
El argumento de este mensaje es afirmar que Dios no ama a todo el mundo, sino solamente ama a los que le aman, y alecciona sobre versículos bíblicos para soportar esta falsa enseñanza, pero resta completamente sustento a la revelación que Jesús da a Nicodemo respecto al gran amor de Dios por todo el mundo, lo cual encontramos en Juan capítulo 3, verso 16, que ustedes deben saber completamente de memoria, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el énfasis es: amó Dios al mundo. El argumento de ellos es que un solo pasaje no puede ser base para una aseveración, pero es el mismo Jesucristo, es Dios mismo el que lo afirma. Por otro lado, esta falsa doctrina haría a Dios un Dios malicioso, porque dice ser Él el amor y al mismo tiempo no ama a todos. Pero las Escrituras dicen claramente que Dios es amor, ¿verdad? En Juan, el evangelista Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8, dice que el que no conoce a Dios no puede amar, o el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Pablo nos hace gran presentación del amor en su tratado del amor en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13. Sabemos entonces que Dios es amor. Él es el amor. Por eso estamos de acuerdo que Dios ama a todos, ¿verdad? Vemos cómo Jesús revela en nuestro pasaje base cómo es el amor de Dios, el cual no se limita a amar solamente a los que le aman. Y esto contrasta con el amor que tenían los religiosos, los que ellos estaban enseñando al pueblo, malinterpretando también aquí las Escrituras en el Antiguo Testamento, y vamos a ver por qué. Y si Jesús nos enseña a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, ¿cuánto más Dios amará a todos? Tanto a los malos y buenos como a los que son justos e injustos. Para todos hay su sol, para todos hay su lluvia, ¿verdad? El Sermón del Monte, como ya lo hemos platicado, habla de los distintos aspectos del interior, de lo que hay en el corazón. Acompáñame rápidamente a Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, por favor. Marcos 7, 21 al 23. Quienes gusten leerlo, ya está en la pantalla. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor hace énfasis en el corazón de quienes son ciudadanos del reino versus la condición del corazón de quienes no lo son y que todavía forman parte de este mundo. Y algo que nunca debemos olvidar es que Él conoce perfectamente los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Él conoce lo que hay, lo más profundo de nuestros pensamientos. Dice el Salmo 44, el verso 20 y 21, Salmo 44, verso 20 y 21. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. De modo que no podemos escaparnos de Él. Él conoce entonces lo que hay en nuestro corazón. Dice el Salmo 139, viene a mi mente, a partir del verso 1, Salmo 139, verso 1. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No podemos entonces ocultar nada de lo que haya en nuestro corazón delante de Dios. Pero déjenme decirles que también Él conoce las actitudes del corazón transformado. Y ya lo hemos analizado a profundidad. ¿Cuál es el corazón de quienes han sido transformados? Pobreza de espíritu, lamento por el pecado. Y el lamento por el pecado no es sino el recordar nuestra bancarrota espiritual y reconocer que delante de Dios no podemos nosotros hacer absolutamente nada para ganarnos su salvación. Aquellos que se duelen por su pecado, aquellos que consideran su condición perversa, que reconocen su maldad y que en su corazón lo lamentan. Eso es dolor, lamento por el pecado. Y también misericordia. El corazón transformado tiene hambre y sed de justicia. El corazón transformado es un corazón limpio, etc. Los cuales son características, lo hemos enfatizado, de los ciudadanos del reino de los cielos. Así que Jesús expone los motivos y las intenciones del corazón de los religiosos, comparando el amor de ellos con el amor de Dios. Por eso Jesús dice a sus discípulos, y aquí el versículo base de las antítesis que hemos estado analizando, Mateo capítulo 5, verso 21. ¿Qué dice? Pero les digo que si su justicia no fuere mayor que... Es 20, ¿verdad? Gracias. Mateo 5:20. Ahí por ahí está mal el pasaje. Si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es el 5:20, perdón. Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de los religiosos, que solamente buscaban ser vistos, que solamente buscaban ser elogiados por la sociedad, pero en sus corazones, a pesar de que ellos decían no haber roto o haber quebrantado el mandamiento, no habiendo matado a alguien, no habiendo tenido relaciones íntimas con alguien que no fuera su esposa, en fin, en su corazón ya albergaba todo ese tipo de pecados. Y vuelvo a repetirles, Dios conoce los corazones, Dios sabe lo que hay ahí. Por eso es que el Señor, a respecto de esa falsa justicia, nos muestra un camino más excelente, a lo cual ya hemos llamado la senda de una verdadera justicia. Vamos a iniciar la primera reflexión. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús está citando no lo que decía la ley, sino lo que enseñaba la tradición judía. De esta manera, cualquiera creía poder aborrecer, pensaba que era lícito poder odiar. Mientras, vuelvo a repetir, la persona no matara a quien odiara, era libre de poder hacer lo que sea, ¿no? Sentir rencor acérrimo por alguien. Y de esta manera nadie quebrantaba el mandamiento, nadie lo veía, nadie lo acusaba. Pero ya entendimos que no podemos huir del conocimiento de Dios. Perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55, Isaías 55, verso 7, verso 8, ¿verdad? Perdón, verso 8. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué dice? Sus pensamientos. Y yo quiero pedirte que antes de seguir leyendo el versículo, pongas ahí tu dedito en Isaías 55:8 y me acompañes a Job capítulo 42, verso 2. Job 42, verso 2. Hablando de los pensamientos. Job 42, 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
En el cielo, familia hermosa, no necesita nadie hablar. Porque ellos, en el cielo, todo el mundo conoce los pensamientos, especialmente Dios. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Seguimos en Isaías 55:8. Entonces dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 7. Es versículo 7, ¿verdad? Es Isaías, sí, perdón, capturé mal el versículo. Es Isaías 55:7, gracias. ¿Podemos entonces entender la necesidad que tenemos de todos los días pedir perdón a Dios? Dice el Salmo 19: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice David, ¿verdad? Líbrame de los pecados de los cuales no estoy consciente. ¿Cuántas veces entonces hemos ofendido a Dios a través de nuestros pensamientos? Por eso Jesús en este sermón del monte hace énfasis respecto de esa falsa justicia de los fariseos. Ellos, por supuesto, entonces podían haber ya cometido cuántas veces adulterio y fornicación, porque en su corazón albergaban lujuria y atentaban contra la santidad del matrimonio. ¿Cuántas veces entonces eran errados al otorgar cartas de divorcio a sus cónyuges, cuando en su corazón realmente ellos estaban siendo los que faltaban a la promesa? ¿Cuántas veces ellos faltaban a sus juramentos? Pero claro está, nadie los acusaba, pues eran los religiosos, pero de Dios nadie se puede esconder. Por eso insiste Dios: deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuelvas a Jehová, porque Él tendrá de Él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Qué importante entonces es que todos nosotros, todos los días nos acerquemos a Dios arrepentidos, con un corazón verdaderamente contristado delante de Dios, y reconozcamos que en nuestro corazón ya hemos pecado delante de Dios. Lo que significa entonces, hablando del odio, que ellos ya eran homicidas, ¿verdad? La Biblia dice, a través del evangelista Juan, en el capítulo 3:15 de 1 de Juan 3:15, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que todo enojo que tú tengas contra alguien, al grado de incluso ofenderle, tal vez hasta lastimarle físicamente, tal vez denigrarle, es un asesinato incipiente. Por el contrario, la norma de Dios para las relaciones humanas es el amor por los demás, a través de la compasión, el cuidado unos por otros, y eso era parte esencial de la ley, ¿verdad? Dice el Señor: misericordia quiero, no sacrificio. Y déjenme decirles, a modo de testimonio, si alguien ha podido ver la misericordia, la gracia de Dios a través de todos ustedes, ese he sido yo. Quien ha podido ver la compasión y el cuidado de otros, ese he sido yo. Porque cuando he estado enfermo, no me ha faltado alguien que me ha tendido la mano, no me ha faltado alguien que me ha dado una ofrenda, no me ha faltado alguien que ora por mí, no me ha faltado alguien que me habla por teléfono, que me visita en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Como testimonio les puedo decir que la última vez que estuve hospitalizado, gracias a mi hospitalización me pude casar, fíjense nada más, porque mi esposa estuvo al pendiente de mí sin saber que ella iba a ser mi esposa, imagínense. Si no, estaré yo agradecido. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 22, vamos a leer los versos del 1 al 4, por favor.
Entonces, decíamos, la norma de Dios es el amor por los demás. Mientras ustedes lo buscan, de cualquier forma ya está en la televisión, estamos entendiendo que nuestro prójimo, o más bien preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Vemos el pensamiento de los religiosos, y ahorita vamos a ver cuál es el contexto cultural de lo que para ellos era el prójimo. Dice Deuteronomio 22, del 1 al 4: si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Verso 3: así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano, a su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Alguna vez a ustedes han perdido alguna cosa importante, algún documento, su cartera y su celular, que es muy común dejarlo en las rutas, y se los han devuelto? ¿Alguna vez han experimentado eso? Déjenme decirles, yo ya lo experimenté 2 veces. Una ocasión, antes me daba sin querer, porque siempre me pasa, dejaba cosas en el toldo del carro y me arrancaba. Una vez dejé un documento importante arriba del coche y me arranqué. Hasta quién sabe cuántas horas después me acordé, y ya ahora estaba yo bien preocupado por lo que había perdido. ¿Y qué fue? En la Ciudad de México, donde lo perdí. Estaba yo en mi oficina, donde trabajaba yo antes, y suena el teléfono y me dice: ¿usted es el señor Gabriel Hernández? Sí. Dice: ¿qué? Yo tengo su tarjeta, su documento. Ay, pues muchas gracias. Y yo dije: pues mire, voy a México y lo recojo. No se preocupe, yo tengo que ir a Cuernavaca, paso a dejárselo, dígame usted en dónde. Imagínense, algo extraordinario de México, fíjense. Ya no me acuerdo de qué parte fue que se me cayó, pero la persona vino y me lo entregó. Fue a mi oficina y ahí me lo dejó, fíjense. Ese mismo portafolio, un día estaba yo, antes de que existiera galerías, estaba yo tomando café en un restaurante ahí enfrente de la placita, que era la placita del... no me acuerdo, ¿no? Estaban los cines ahí. Y pues también olvidé, pero yo creo que pasaban como un mes después de que me lo devolvieron, pues lo volví a perder, ahí lo dejé. Horas después me acordé, dije: chin, y ahí voy de regreso al restaurante, después de horas. Y me pregunto: oiga, ¿no sabe si encontró aquí alguien una cartera, un documento, un portafolio? No, nadie, no está eso. Lo di por perdido. Ay, lo acabo de recuperar y otra vez lo vuelvo a perder. Pues volvió a sonar el teléfono. ¿Es usted Gabriel Hernández? Sí. Pues ¿qué? Tengo sus documentos, tengo su portafolio. ¿Dónde se lo entrego? Y ahí ya tuve que moverme aquí mismo en Cuernavaca, pero fue extraordinario que en 2 ocasiones pude yo recuperar mis documentos. Eso sí, celulares he perdido por montones. Una vez me acuerdo que me quedé dormido y mi celular lo traía aquí en la bolsita de mi camisa, y me lo acababan de regalar, por cierto, Pues total, me quedé dormido y ya me bajé del camión, y cuando me di cuenta, digo: ¿no está mi celular? Pues quién sabe quién se aprovechó de que estaba yo dormido y me lo agarró del... Total, cosas así, ¿no? Que pasan día a día. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa constantemente. Bueno, pues en el pueblo de Dios estas cosas no deben suceder. Deben suceder las primeras, no las segundas. Dios ha ordenado que a través de lo que Él ha expuesto a su palabra aprendamos a respetar, aprendamos a tener la disposición para ayudar incluso a personas que no conocemos, y a no ser indiferentes a la necesidad de otros. Así es que el amor se traduce en acción, aun cuando incluso se trate de favorecer a tus enemigos.
Acompáñame a Éxodo capítulo 23, leamos los versos 4 y 5, por favor. Éxodo 23, versos 4 y 5. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esa es la norma de Dios. Así es que en ninguna parte de las Escrituras se incentiva a odiar a los enemigos. El problema es que los religiosos, los ancianos, habían tergiversado la base escritural del mandamiento. Acompáñame a Levítico capítulo 19, versículo 18, por favor. Levítico 19, 18. Y veamos cómo ellos omitieron la primer parte del versículo. Levítico 19, 18. Por eso les iba a comentar, ya no lo terminé de decir, Jesús no está citando las Escrituras, sino está citando lo que la tradición enmarcaba respecto a cuál era la conducta que tenía que tener el pueblo de Dios hacia sus enemigos. Y omite la primera parte del versículo que decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, añadiendo al final su falsa doctrina: y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que cita Jesús. Entonces el mandamiento que fue dolosamente cambiado por la versión llena de maldad, llena de sabiduría humana, terrenal, diabólica, decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero no decía así, decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De modo que la adhesión vino a ser más diabólica y más perversa que la omisión, porque lo que ellos adhirieron enseñaba al odio, enseñaba a justificar rencor, resentimientos y amargura en el pueblo judío. El corazón entonces de Israel, subyugado, sintiéndose muchas veces humillado, sitiado, guardaba tanto rencor en su corazón contra el mundo gentil representado por Roma, que podrían llegar a ser suya esta parte de lo que ellos conocían como la tradición de los ancianos, que emulaba apócrifamente sí, el versículo clave, la escritura, porque ellos lo que querían era verlos pisoteados, lo que querían ellos tener su pie sobre su cuello. Así es que los ancianos, entendiendo mal las palabras de Dios, consideraron que Levítico, pues obviamente había sido dado a la congregación del pueblo de Israel, lo cual así fue, porque el verso 2, Levítico 19:2, dice: habla a la congregación de los hijos de Israel, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Por tanto, se limitaban al contexto histórico de manera que veían al prójimo solamente como parte de la gente de su nación. Fuera de su clan, cualquier otra persona fuera de su nación era un enemigo natural. Por tanto, justificaban enseñar, odiar a los enemigos. Finalmente, todos al final, cuando tenían un enemigo, un antagónico, aun cuando fuese de su misma familia, terminaban odiándolo. Muchas veces nosotros también, cuando decimos prójimo, al saber que significa próximo el versículo o la palabra, nos limitamos a creer que hablamos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra familia, del círculo íntimo, vaya. Es decir, solamente nos limitamos a llamarle prójimo a aquellos que nos aman. Pero en el sentido más estricto, el prójimo de un israelita era alguien de necesidad a quien podrían encontrar en su día cotidiana, incluyendo, podríamos insistir, a sus enemigos. ¿Cuántas veces nos hemos dado esto? ¿Cuántas veces ha sucedido, esto en nuestra vida?
Y algo que Jesús está dejando claro en este pasaje, y esto es el énfasis del versículo, es que Jesús está diciendo que tu enemigo y tu prójimo son la misma persona. Y de esto no se necesita profundizar al respecto, lo podemos entender perfectamente, ¿verdad? Tu prójimo y tu enemigo son la misma persona. Pero veamos la respuesta de nuestro Señor a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Acompáñame a Lucas capítulo 10, leemos los versículos 30 al 37, por favor. Lucas 10, 30 al 37. Estamos en esa reflexión. ¿Quién es mi prójimo? Dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Yendo cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estas tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Pregunta Jesús. Y el otro dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí Jesús está poniendo como prójimo a aquel también que brindó la ayuda a un necesitado. Ustedes saben que los judíos históricamente no se trataban entre sí con los samaritanos. Esto nos lo revela Juan capítulo 4, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana se admira de que Jesús, siendo judío, le pida del pozo para beber. Un judío podía ver con gran menosprecio a un samaritano. Por tanto, el samaritano podría sentir tal rencor por los judíos al grado de considerarlos sus enemigos naturales. Pero este pasaje revela que el amor no significa absolutamente nada de los sentimientos. No tiene nada que ver con sentir, no tiene nada que ver con el círculo íntimo. Amar es una actitud de sacrificio. El Señor nos saca de nuestra zona de confort y nos enseña un camino más excelente y un estilo superior de vida. Esta es la segunda reflexión. Un camino más excelente y un estilo superior de vida. Dice Jesús: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Seguramente la audiencia debió admirarse y estar sorprendida de que Jesús dijera eso. Porque yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos. El mundo no puede comprender este pasaje, el mundo no puede comprender este concepto, porque al igual que aquel hombre Simón el mago, ¿se acuerdan? Al que Pablo reprendió, le dijo: en amargura, en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. El mundo no puede entender esto. Al contrario, la tendencia humana basa su amor en lo material, en lo perecedero, pero el amor de Dios, que es el amor ágape, es el que Jesús menciona aquí. Busca el beneficio del otro, aunque sea favorecer a nuestros enemigos. A través de esta sexta, entonces, antítesis, Jesús vuelve a contrastar la norma del reino de los cielos versus las normas que establecen los hombres, el día a día. ¿Cuál es nuestra reacción ante las ofensas? La enseñanza que vemos en el buen samaritano sí es ver quién es mi prójimo, pero más que eso es que el Señor está llamándonos nuestra atención, diciéndonos que cada uno de nosotros está llamado a ser el prójimo de alguien. Cada uno de nosotros está llamado a ser la respuesta de oración de alguien.
Hace algún tiempo les platiqué, a mí me gusta mucho esta película de Rescatando al Soldado Ryan, no sé si ustedes ya la han visto, especialmente el pasaje donde el sargento John H. Miller, después de haber perdonado la vida a un soldado nazi, alemán, su grupo le recrimina su decisión. Después de una acalorada discusión, él les responde: soy profesor, porque unos minutos antes, ellos estaban apostando a ver quién adivinaba a qué se dedicaba el sargento Miller, porque era un hombre muy enérgico. Si alguien estaba dispuesto a matar al enemigo, era él. ¿A qué se dedicaría este cuate? Está loco. Y nadie podía adivinar. Y en ese momento, cuando perdona al soldado alemán, comienzan a recriminarle y a reclamarle que por qué dejó ir al enemigo. Y entre la discusión, unos ya están sacándose la pistola y se están apuntando, y de repente él dice: soy profesor. Soy profesor y enseño literatura en Pensilvania desde hace 11 años, en el Instituto Tomás Alva Edison. Entreno al equipo de básquetbol en la primaria. Pero ahora he cambiado, dice él. Y pienso si mi esposa me reconocerá cuando regrese a casa. Y termina diciendo: cada vez que mato a un hombre me siento más lejos de casa. Esto me hace a mí reflexionar un poquito. ¿Cuántas veces, siguiendo este mismo sentir del desquite, del guardar rencor, hemos matado a personas? Nada más por el simple hecho de no perdonarlas. ¿Cuántas veces, aborreciendo o guardando rencor contra alguien, nos hemos visto igual a los fariseos? Con esto les puedo decir, vamos siendo irreconocibles cada vez más. Nos vamos alejando más de la apariencia de Cristo. Nos vamos alejando más de lo que realmente estamos buscando ser. Representantes de Dios aquí en la tierra. Cada vez que nosotros guardamos esta clase de actitud e incluso nos desquitamos de alguien, nos alejamos más de casa. Por el contrario, cuando perdonamos toda ofensa, aun cuando haya sido nuestro honor insultado gravemente, cada vez que lo hacemos nos vamos pareciendo más a Cristo. Cada vez que lo hacemos vamos teniendo un parecido más al Señor. La tercera reflexión es: todo comienza por la oración. Dice el verso 44, Mateo capítulo 5, verso 44, la segunda parte: bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. Yo quiero pensar, después de ver a un soldado romano en cada esquina, interrumpiendo en la marcha de cualquier ciudadano judío para que le ayudara con su carga, después de haberse sentido humillados, conquistados, pisoteados, etc., esto pudo haber sonado muy fuerte para ellos, aún para los discípulos. Pero ojo, por eso el Señor les había advertido: su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y escribas. Así es que el Señor les está diciendo: no se alegren del triunfo, del infortunio de alguien que les ofenda. No se alegren de alguien que anteriormente les haya hecho algún daño y que ahora lo vean desfallecer, sino oremos por él. Todo comienza por la oración. Queremos saber cómo poder bendecir aún a aquellos que nos han agraviado. Oremos por esa persona. Dice Proverbios capítulo 24, versículos 16 y 17. Proverbios 24, 16, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo.
Pero ahora te voy a pedir que te saltes al capítulo 25. Leamos los versos 21 y 22. Proverbios 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, todo inicia orando. Esto de no alegrarte de el infortunio de tus enemigos, más bien ayudarlo cuando lo veas desfallecer, cuando tenga hambre, etc. Eso sucede cuando hemos orado por él. Cuando hemos sentido la necesidad de orar por nuestros enemigos. Ciertamente en nuestra condición humana eso no existe. Eso lo produce el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Bendecir a quienes nos han ofendido es algo que inicia entonces orando. La oración no es esperar que la persona cambie, que la persona deje de ser como es. Más bien la persona, o más bien la oración, primero actúa en nosotros. Qué bueno que a través de nuestras oraciones podamos ver, sí, que está el Señor ejerciendo cambios en la vida de las personas, ¿no? ¿Lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer. Pero lo que debemos esperar al orar es que nosotros cambiemos nuestra postura. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versos 21 y 23. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23, nos muestra cómo podemos, o cuál es el efecto de la oración hacia nuestros enemigos. Y es alinear nuestros pensamientos, alinear nuestro carácter al carácter de Jesucristo. Pues para esto fueron llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no maldecía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo mejor que podemos hacer. En vez de ponernos al tú por tú, en vez de responder a la agresión, pongamos en la causa delante de Dios. Y finalmente, siguiente reflexión, nuestra condición de hijos. Lee conmigo el versículo 45, Mateo 5, 45. Vamos a leer hasta el verso 47. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amar a sus enemigos y orar por quienes nos persiguen nos hace ver o nos hace mostrar que somos hijos de Dios, que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Un distintivo de los discípulos de Cristo es que aman. Dice el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 13:35. ¿Cómo los distinguimos? ¿Por el amor o por el odio? ¿Por el rencor o por el perdón? Un discípulo ama a Cristo al amar a su hermano. Ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto? Y finalmente hay un efecto a todo esto. Sin eufemismos, dice aquí, para que seamos perfectos. Esa es mi última reflexión. Para que seamos perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. De otra manera, no seremos diferentes a los publicanos y los gentiles. Seguramente para la audiencia en ese momento, que Jesús los comparara con publicanos era también una ofensa, porque ellos eran traidores a la patria. Ellos estaban a favor del reino, del imperio romano. Y aparte eran, como podríamos nosotros hoy referirnos a los políticos, ¿no? Muchas veces los relacionamos o los asociamos a la corrupción. En automático pensamos en esto, ¿no? Cualquiera podría pensar, si alguien me dice político, pues me está diciendo que soy corrupto. Si Jesús les está comparando con los gentiles, ellos dicen, esto no está bien. Pero ellos hacían lo mismo, solamente se limitaban a amar a los que les amaban. Mucho peor que los compararan con los gentiles, que los habían conquistado. Pero esa era la conducta. Hoy les puedo decir, podemos nosotros ver cotidianamente a la gente amar solamente a los que les aman, pero los que somos de Cristo, amamos aún a nuestros enemigos. De otra manera, no somos más que publicanos, no somos más que los gentiles. Dice el verso 48, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Los discípulos de Cristo estamos todos llamados a ser perfectos, perfectos en amor. De acuerdo al contexto que estamos leyendo, el Señor dice que Dios es perfecto en amor. Que no ama solamente a los que le aman, sino a todos, aún a los que a través de sus acciones muestran que no le aman. Ahora sí, Él hace salir su sol, y escuchen, su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es así Dios. Nosotros estamos entonces llamados a ser distinguidos como hijos de Dios. Termino diciendo, Dios ama entonces a todos, porque nos está enseñando a que nosotros mismos tenemos que ser como Él, que ama a todos. No podemos pensar que Él nos ponga a nosotros la carga de amar a uno de nuestros enemigos o de amar a aquellos que nos han amado y Él no ame a todos, como lo refería al principio, ¿verdad? Dios es amor. Y nosotros como hijos de Dios, así como hemos adquirido algunas cualidades de nuestros padres, rasgos físicos, incluso a veces las tonalidades de voz, algunas costumbres, algunos gustos por algo, por algún hobby, pues nosotros también debemos heredar de Dios el parecernos a Él en el amor, porque Dios es amor, es su esencia, no es algo que Él hace, más bien es algo que Él es. Nosotros entonces tenemos que ser como Dios, porque dice la Biblia que hemos sido engendrados no de carne ni de sangre, sino de Dios, de Dios. Entonces tenemos que parecer entonces a Dios. Estamos llamados entonces a ser hijos de Dios que aman aún a aquellos que no los aman. Padre Santo, nos agrada poder meditar en tu palabra, Señor. El día a día, la cotidianidad nos hace muchas veces estar en constante roce humano con la persona que tenemos de entrada al lado de nosotros. Pero también nos hace cotidianamente rozar con alguna otra persona con la que no estamos de acuerdo en su proceder. Tal vez a alguien que nos rebasó equivocadamente, tal vez a alguien que
nos ofendió de alguna manera, de alguna u otra forma, todos los días estamos expuestos al roce humano. Así es que no dudo, Señor, que estemos todos los días siendo tentados a guardar rencor, a que desde nuestro corazón comience a germinarse una semilla de rencor que a veces nos lleva incluso a ofender a la persona. Eso es lo cotidiano. La vida hoy se está transformando en una vida violenta, porque nadie está dispuesto a bajar el rostro, porque nadie está dispuesto a dejarse humillar. Cuando hemos visto partidos de fútbol y una mala acción o lo que consideraría alguien un agravio, tal vez una jugada violenta para disputar el balón, todo el equipo se viene contra esa persona y lo quiere golpear. Y comienzan a ofenderse los jugadores de fútbol. Esto es algo típico. Pero esto también trasciende a nuestro día a día. Nuestros vecinos, oyendo música a todo volumen. Una persona que está maltratando a un inocente. Alguien que nos ofendió con una palabra altisonante y que nosotros no estamos dispuestos a consentir. Esto es el día a día, pero queremos pedirte que nos ayudes a poder resistir la tentación de ese día a día, Señor. Te pido que tú nos permitas ver el resultado de poder agachar nuestro rostro, de ser como Jesús es, humilde y manso. Jesús ya nos había dicho que los que sufren persecución a causa de Jesucristo son bienaventurados, bendecidos. Y hoy, cuando pensamos en esto, cuando la audiencia que ya escuchó decir eso a Jesús dice: yo les digo, amen a sus enemigos, ciertamente pudieran haberse sorprendido. Al igual que podríamos nosotros sorprendernos cuando alguien nos diga de alguien, o cuando tú mismo nos dices de alguien: perdónalo. Así como Jesús en la cruz, aquellos que estaban siéndole que le habían crucificado, que le estaban ofendiendo, que le estaban injuriando, Él oraba a favor de ellos. Señor, ese es el mensaje central de tu palabra. Este es el camino más excelente, es el estilo superior de vida en un mundo lleno de odio, lleno de violencia. Hoy estamos teniendo una generación de gente ofendida. Se están cambiando incluso las palabras, la forma de pronunciación, con tal de no ofender a alguien. Señor, todos estamos expuestos a eso, pero te pedimos que nos ayudes a ser hijos tuyos, Padre Santo. Dice Jesús, para que sean hijos. Lo que implica que si nosotros no perdonamos, lo que implica que si nosotros guardamos rencor, lo que significa que si nosotros nos mantenemos en nuestro lugar de ofendidos, nuestro lugar de enojo, no podremos ser como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Al contrario, Señor, no seremos más que los fariseos, no seremos más, ellos no seremos mejores que ellos, que los fariseos, que los demás gentiles, que los que no conocen tu palabra, Señor. Pero tú nos estás llamando a ser más, nos estás llamando a ser discípulos. Todo comienza por orar, todo comienza por comenzar a orar por esa persona que nos ha ofendido. Señor, permite que la oración nos libere y nos haga ser libres y demos nosotros
una milla extra, Señor. Aquella que nadie nos está obligando, perdónalo, te lo ordeno, no. Más bien, a decir, yo lo perdono, porque lo quiero perdonar. Lo libero. Lo libero. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.